Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, enciendan todas sus cámaras para poder dar inicio a la clase. A ver, primero, como ustedes saben, hay que ver quién está presente, ¿verdad? Y quién no. Entonces, Arellano, Bravo, Catagna, Cruz, Cueva, ¿no está Cruz ni Cueva? Díaz, Leime, López, Presente. Mora, Eric, Presente, Licen. Mora, Alexander, Presente, Licen. Morales, Edwin, Presente. Orden, Ortiz, Presente, Lisa. Berengüez, Dicen, Presente, Leime, Licen. dicen, buenas de ahorita recién entré porque recién me acepto, creo que para entrar, dicen, ya, Leime. aquí quizá también a mil. Me quedé en Ortiz, Berengüez, Presente. Presente. Vélez, Pinto, Presente, Licen. Suárez, Túcares, Uchiña, Presente, Licen. Vázquez, Presente, Licen. Villamar, Presente, Licen. Yuc. A ver, les vuelvo a tomar lista las personas que les puse falta. Arellano, Bravo, Catagna, Cruz, Cueva, Díaz, Orden, Pérez, Dicen, por si acaso estaba aquí, solo que estaba con mi bebé. ya le voy. Y Pérez, Suárez, ¿tú crees? Listo, chicos, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya empezamos la unidad 2, ¿sí? Con corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga, ¿sí? O electrones por unidad de tiempo. Es una cantidad de cargas o electrones por cada unidad de tiempo, ¿ya? Que van a recorrer un material conductor. Se debe el movimiento de los electrones por el material, por el interior de dicho material, ¿ya? Esto puede ser un cable, por ejemplo, tiene un revestimiento aislante, los cables que normalmente se utilizan para alta tensión y también para corriente continua, ¿no? Alta tensión, corriente alterna y corriente continua. Alta tensión es decir que va a manejar voltajes muy, muy altos. Ustedes han visto las torres de alta tensión. Esas torres llevan voltajes de 250.000 voltios o 250 kilovoltios, ¿sí?
O también hay otras torres que manejan hasta 500.000 voltios y hay otras que son menores, ¿sí? De ahí, de esas torres que llevan tanta carga de corriente y de voltaje, es distribuida a todas los barrios y de los barrios a las ciudades, de las ciudades a los barrios, de los barrios a cada una de las casas, ¿no? Entonces hay ese tipo de distribución se realiza para poder que nosotros tengamos en nuestra toma el voltaje y la corriente deseados, ¿ya? La corriente eléctrica la representamos con la letra I, la carga es Q y esta pasa por un punto dado de un conductor eléctrico en cada unidad de tiempo. Entonces tenemos que, bueno, no se logra ver muy bien, pero tenemos que la corriente eléctrica es igual a la carga por unidad de tiempo, dividido para la unidad de tiempo, ¿sí? Con respecto a la unidad de tiempo. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio o amper. Un amper o un amperio lo determinamos con la letra A. Es el paso de una carga de un coulomb por segundo a través de una sección transversal de cualquier conductor. ¿Cuál es la sección transversal? Usted, mire, aquí yo tengo un cablecito, ¿sí? Este es el aislante, lo que está dentro es el material conductor y por ahí van a circular los electrones. La sección transversal es el cable, ¿sí? El cable de cobre, en este caso, es el cobre, es lo que más utilizamos. Supóngase que este esfero es el cable de cobre. Esta es la sección transversal, ¿sí? Por aquí van a pasar los electrones. Por aquí, esta es la sección transversal, ¿sí? Va a tener un diámetro. Suponiendo que ese sea un alambre de cobre, ¿no? Entonces, es el paso de una carga de un coulomb por segundo a través de la sección transversal de cualquier conductor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la corriente eléctrica en un conductor? Si en 10 segundos pasa una carga de 451 coulombs. En 10 segundos. Entonces, ¿qué nos está dando? Nos da el tiempo, ¿sí? Que aquí tenemos el tiempo, 10 segundos. Y también nos da el valor de la carga, 451 coulombs. ¿Ya? Tenemos los datos. Tiempo, bueno, tiempo, no quiero que me represente con la T mayúscula, sino con la T minúscula, se representa tiempo. Igual 10 segundos, la carga es igual a 451 coulombs o coulombios. Y nos pide en comprar la corriente. Entonces, nuestra fórmula es la corriente es igual a la carga que divide al tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir únicamente y vamos a poner que la corriente va a ser igual, la corriente o la intensidad, ¿sí? Será igual a 451 coulombs dividido para 10 segundos. Estamos trabajando en coulombs, que es en el Sistema Internacional de Unidades, es coulombios o coulombs. Dividido para segundos, que también está el tiempo en el Sistema Internacional de Unidades. No puedo dividir para horas, tengo que transformar a segundos si es que me dicen tantas horas, ¿ya? O en tantos minutos, ¿sí? Entonces tengo que transformar a segundos. Y los coulombios, si me dice que son nanocoulombios o microcoulombios o picocoulombios, o microcoulombios, tengo que transformar a coulombios, ¿sí? Esto me da 451 para 10, 45,1 amperios es la intensidad de corriente. 45,1 amperios. ¿Cuáles son los requisitos para que circule una corriente eléctrica? Primero, la fuente de fuerza electromotriz o FEM es una batería o un generador, etcétera, ¿sí? Entonces necesitamos una fuente de fuerza, que ya les digo, puede ser una batería, un generador, batería puede incluir las pilas, etc. Un generador de corriente, que es una FEM. Una FEM es una fuente de fuerza electromotriz,
Recuerde, una FEM es una fuente de fuerza electromotriz. 2. Necesitamos de un conductor. Un camino que permite a los electrones fluir. El conductor es el camino que permite que los electrones fluyan, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un material conductor que está revestido con un aislante, ¿sí? Y por aquí van a fluir los electrones, ¿sí? Por dentro, ¿no? Por el alambre de cobre fluirán los electrones. Esos fluirán ininterrumpidamente, ¿sí? Desde el polo negativo hasta el polo positivo de la fuente. Recuerden, del polo negativo al positivo. Esa es una práctica. Y es un cable generalmente de cobre, ¿no? Generalmente, porque podemos tener cables de otros materiales conductores, ¿sí? Pero el más utilizado por ser el menos costoso es el cobre. 3. Otro requisito es carga o resistencia conectada al circuito. Entonces necesitamos una carga o resistencia, la cual esté conectada al circuito. ¿Qué es una resistencia o consumidor? También se le dice conectada al circuito. Es aquella que ofrece resistencia al paso de corriente, ¿sí? Se opone al paso de la corriente. Por ejemplo, en una bombilla, una lámpara, un motor de cualquier equipo o electrodomésticos. Siempre deben tener resistencias, ¿sí? Para que nosotros podamos regular cuánta corriente va a pasar, cuántos electrones van a pasar por ese conductor, porque existen equipos que no soportan cierta cantidad elevada de electrones, entonces necesitamos reducir esa cantidad de electrones para poder alimentar al equipo. Puede ser lámpara, bombilla, puede ser un foco, un motor de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier equipo, los electrodomésticos. También necesitamos, punto número 4, el sentido de circulación de corriente eléctrica. Cuando las cargas circulan sin ninguna resistencia, tenemos un circuito cerrado. Y cuando tenemos alguna resistencia, vamos a tener un circuito abierto. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Si un conductor ofrece poca resistencia, al tener mayor diámetro de paso de la corriente, será mayor. ¿A qué me refiero con mayor diámetro de paso? Tengo mi sección transversal. Digamos que este es el conductor, ¿sí? Digamos que este es un cablecito, un alambrito de cobre. Mejor para que sea más creíble el color. Vamos a ver un alambrito de cobre ficticio, pero que se asemeje al color del cobre. Digamos que este sea un conductor de cobre, ¿sí? Un alambre. Esta es su sección transversal y este será su diámetro. ¿Bien? Dice, si un conductor ofrece poca resistencia al tener mayor diámetro, ¿sí? Aquí si tiene mayor diámetro, ofrece poca resistencia de paso de la corriente. El paso de la corriente será mayor. Si ofrece poca resistencia, el paso de la corriente será mayor. De la misma forma, si un conductor de diámetro muy pequeño, ¿sí? Digamos, en este cable, ¿sí? Que son audífonos, y ustedes deben saber que por aquí también pasan unos hilitos de cobre. Aquí dentro hay unos hilitos de cobre, los cuales tienen un diámetro muy pequeñito, no tanto como un cabello, ¿no? Pero sí son unos filamentos bastante delgados. Por aquí, este presentará mayor resistencia, por eso son varios filamentos, para que pueda ser flexible, ¿sí? Porque no puedo poner un cable sólido de un diámetro mayor, porque si no, este no sería flexible. Mira, yo le envuelvo y no pasa nada, ¿sí? Es porque los filamentos de cobre que tenemos aquí tienen un diámetro muy pequeño,
¿ya? Pero hay varios para que pueda pasar la corriente necesaria. Hay varios. Entonces, este presentaría mayor resistencia, cada filamento presentaría mayor resistencia y eso provoca que la circulación de los electrones sea menor y se dificulte, ¿ya? ¿Cómo medimos la intensidad de corriente? Tenemos varios aparatos para nosotros poder medir la intensidad de corriente. Tenemos los multímetros digitales, ¿sí? Como el que nosotros vemos aquí. Tenemos el amperímetro de gancho. Estos son para medir intensidades más elevadas, las cuales no podemos medir con un multímetro digital convencional o un multímetro analógico convencional. Estas pinzas se las usa para alta tensión. Entonces, aquí nosotros, con estas pinzas, nosotros vamos a medir, pero es en alta tensión, corrientes muy, muy altas, ¿ya? Y también los multímetros analógicos, que son los antiguos. De hecho, en la Politécnica tienen todavía de estos multímetros analógicos. Cuando hacíamos las prácticas, hacíamos con multímetros analógicos a veces, pero sí habían también digitales. Pero nos hacían también manejar estos multímetros analógicos que incluso uno mismo los puede construir. Funcionan de la misma manera, sino que tiene esta plumita, ¿sí? Que aquí nos indica voltajes, nos indica corrientes, igual que en un multímetro digital, sino que en el digital nosotros ya ponemos los rangos de voltaje, ¿sí? Que vamos a medir y ya tenemos. Pero con estos no podemos medir corrientes muy altas, muy elevadas. En cambio, con estas pinzas, con estos amperímetros de gancho, sí, son netamente amperímetros. Tenemos tipos de corriente. Tenemos la corriente directa y la corriente continua. O la corriente continua. ¿Es corriente directa o continua? Se caracteriza porque los electrones circulan en un solo sentido, es decir, estos fluyen en la misma dirección, del polo negativo al positivo de la fuente FEM que lo suministra. Entonces no van a existir variaciones y esto se utiliza para corrientes DC, ¿sí? Que tienen valores discretos. Y tenemos también los de corriente continua, los de corriente alterna, perdón, que estos son valores, toma valores, diferentes valores, ¿sí? Y son unas sinusoidales, forman estos valores una función seno o una función coseno. Son los de corriente alterna. Bueno, ahorita estamos en corriente directa o continua. Este tipo de corriente es muy utilizada en aparatos electrónicos portátiles, como por ejemplo las computadoras, las laptops, los celulares, son de corriente continua. Si bien es cierto, nosotros le conectamos a la corriente eléctrica para la alimentación, pero tenemos un transformador, su nombre lo indica, transforma la corriente alterna en continua mediante un puente de diodos. Si es una fuente que le transforma y de 110 voltios le baja el voltaje completamente con un circuito de potencia que se le llama. Entre este circuito de potencia, en el transformador, transforma la corriente y le baja completamente y le estabiliza. Entonces ya no va a estar oscilando de esta manera, sino que va a estar así, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de corriente continua, nosotros tenemos dos valores de voltaje: 0 voltios o 5 voltios. Entonces va a ir de esta manera. Entonces va a variar. Aquí voy a tener acá, ahí, bueno, discúlpame que no sale muy perfecto, pero entonces por eso decimos que la corriente continua tiene valores discretos.
continuos. ¿Qué es continuo? Se van a repetir, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener 0. Acá voy a tener 5. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de sistemas digitales, el 5 voltios será el valor 1, porque serían valores binarios. Y las computadoras, los celulares, trabajan con valores binarios. ¿Sí? Entonces trabajamos con ceros y unos, combinaciones de ceros y unos. De esa manera nosotros tenemos ciertos códigos también que se utilizan para lo que es electrónica, para telecomunicaciones, ¿sí? Para hacer las multiplexaciones de la información, para nosotros poder transformar de comunicación analógica a comunicación digital. Se tienen unos conversores en los que ingresa la información análoga y estos convertidores le transforman a información digital, o sea, ceros y unos. ¿Sí? Entonces ahí se utilizan un sinnúmero de códigos y además de estos aparatitos que funcionan para poder transformar toda esta información. ¿Sí? Entonces, esta es la base de las telecomunicaciones y también de la electrónica digital. ¿Sí? Porque las telecomunicaciones están basadas en electrónica digital. ¿Ya? Además que la información también ingresa en amplificadores, porque nosotros cuando ingresa nosotros emitimos una señal de radiofrecuencia de voz. Emitimos una señal de voz y queremos enviarla hasta, yo qué sé, Ambato, ¿ya? Entonces, esta información de nuestra voz, primero va a ingresar, son ondas, ¿verdad? Esto va a ingresar en un aparatito que lo va a transformar en pulsos eléctricos, ¿sí? Luego envía por el aire, que es la radiofrecuencia, y es captado por antenas. Entonces, le capta la otra antena, yo ya transmití mi voz, ¿sí? Ingresó en el convertidor, ¿sí? Para que se transforme en pulsos eléctricos. Luego se transforma en pulsos electromagnéticos para que pueda la antena captar. Luego de que capta la otra antena, la receptora entra en un aparatito que se llama receptor. Este aparatito le transforma a mi voz, le transforma ya en Ambato, ya está, lo transforma otra vez en pulsos eléctricos, ¿sí? Le capta, le transforma en pulsos eléctricos, pero le amplifica porque se corta, primero en el viaje que se pierde un poco, hay interferencias y luego hay que amplificar para poder escuchar si no nos escucha. Entonces entra en otro aparatito, en el receptor que tiene amplificadores, ¿ya? Amplifica mi voz y la escuchan en Ambato. Entonces esa es la parte, se puede decir una parte teórica de cómo se transmite una señal de voz por el aire, ¿sí? En radiofrecuencia. Lo mismo pasa con las emisiones de radiofrecuencia del espacio. Entonces aquí son captados por antenas, entran a los multiplexores, a los amplificadores, etc. Y pueden captar todos los sonidos que emite el espacio, cuánto tiempo ha viajado puede ser luz, ¿sí? Y cuánto tiempo ha viajado esa radiofrecuencia que lograron captar. Y la distancia también se puede calcular, la distancia desde donde salió hasta cuando llega. Entonces, continuamos. Corriente alterna. Esta se diferencia de la corriente directa. Permítanme borrar eso porque esto está aquí. Ya. Porque esta cambia de sentido de circulación, cambia el sentido de circulación periódicamente, primero en un sentido y después en el opuesto, y por lo tanto su polaridad cambia.
La corriente alterna va en dos direcciones, hasta 100 veces por segundo, y cada 2 veces que cambia de dirección un ciclo. Hertz o periodo, ¿sí? Entonces tiene una frecuencia. Y tiene muchos valores, tiene valores infinitos. Entonces, perdón, la señal de corriente alterna es de esta manera. Bueno, perdón si no me sale tan bien. Es una señal senoidal, ¿ya? En la cual nosotros nos dirigimos por el plano de coordenadas. Bueno, esto aquí no es. Y tendrá dos: cresta y valle. Cresta y valle. Sí, este es el valle y esta es la cresta. Valle, cresta. Sí. Tendrá una amplitud. Sí, esta es una amplitud negativa y acá va a tener una amplitud positiva. ¿Sí? Y aquí, en todos estos puntitos se ve, aquí va a tener un valor, aquí otro valor, aquí otro valor, aquí otro valor, así millones de valores infinitos, porque de ahí podrán encontrar valores más pequeñitos, ¿ya? Entonces, es infinita, ¿no? Tiene muchísimos valores. Y esta se calcula de diferente manera y es más compleja que la corriente continua. Ya. Tenemos también la densidad de corriente para determinar las dimensiones físicas o calibre del conductor. ¿Sí? Para nosotros poder enviar corriente eléctrica necesitamos que el conductor tenga un calibre. Necesitamos que el conductor tenga un grosor, que es el calibre del conductor, el grosor que tiene este conductor. ¿Sí? Entonces, para determinar las dimensiones físicas o calibre del conductor que se va a utilizar, ¿sí? Que este es el soporte para nosotros poder conducir los electrones, la intensidad de corriente eléctrica, se utiliza el concepto de corriente joules, ¿sí? Julius. La densidad de corriente se define como la razón que hay de dividir la intensidad de corriente, ¿sí? Entre el área de la sección transversal del conductor. Entonces yo les decía que el área de la sección transversal, esta es la sección transversal y el área es esto, ¿ya? La sección, y aquí nosotros tenemos el área de la sección transversal. Aquí, esta área tenemos nosotros que encontrar para que puedan pasar los electrones. Y se representa con la siguiente ecuación: joules, esta es la longitud, es la intensidad, ¿sí? Y dividido para el área, la intensidad dividida para el área. La unidad dimensional de la densidad de corriente es el ampere sobre metro cuadrado, ¿sí? Es decir, la densidad de corriente es de una cantidad escalar, ¿sí? Entonces es ampere sobre metro cuadrado. ¿Hasta ahí nos quedamos? Su trabajo. Vamos a ir a la unidad 2. ¿Dónde está? Corriente eléctrica. En la unidad 2, corriente eléctrica, cargas y flujo eléctrico, ¿ya? Entonces, va a realizar la actividad de inicio, que es el video interactivo, esa es su actividad de clase, y la tarea va a ser la actividad de desarrollo y la actividad de cierre, ¿sí? Son dos jueguitos, dos actividades interactivas que tienen que hacer. Y la siguiente clase continuamos, chicos. Pues a mañana. De la unidad 2, dicen. De la unidad 2, el tema 1, corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, Lisa. Todo claro. ¿Perdón? ¿No? Ya, a ver, yo le vi que entró Arellano. Sí, Lisen, disculpe la hora de llegada, es que estaba en unos problemas con el internet. Bueno, entonces ya le pongo Arellano.
Dicen ese A mí de también actividad de pondrán, ingreso, dicen, verá que yo estaba ¿hasta qué desde... horas vale presentarle lo otro? Dicen. ¿Hasta qué horas vale presentarle la actividad de desarrollo y la actividad de cierre? Dicen. Se pueden presentar hasta mañana, ambas. Ya, Liz. Muchas gracias. Ya. ¿Qué más? Creo que les puse más tiempo, déjenme ver. Me parece que les puse más tiempo. A ver, ¿quién me dijo que sí estaba? A ver, les leo ya. No está Cataña, le puse falta. Cataña, Cruz, Cueva, Pérez y Suárez. Sí tienen chance de presentar hasta el fin de semana, chicos. Así que por eso tienen que ingresar. Pero tienen chance de presentar hasta el domingo. ¿Ya? Bueno, chicos, que tengan un buen provecho, un bonito día y nos vemos el día de mañana para continuar con este tema. ¿Sí? Dicen, sí me puso a mí... Ya les digo a quiénes les puse falta. Le puse al señor Cataña, al señor Cruz, Cueva, Pérez y Suárez. Son los que tienen falta. Ya, Lisen, gracias. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día, buen provecho. Chao, chao. De mañana, Lisen. Gracias. Hasta luego, Licen. Igual dicen, cuídese. Cuídense.